Hola, muy buenas tardes a todos los socios de Plural 21, buenas tardes a simpatizantes de Plural 21, muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tenga ni idea de lo que es Plural 21, y muy buenas a los 4 gatitos, y nunca mejor dicho, 4 gatitos que tenemos aquí, 5. Hoy tenemos aquí con nosotros a Brigitte, apellido Buchats, para hablar de un tema que es peliagudo y que fácilmente os lo encontraréis a lo largo de la vida, y yo me lo he encontrado bastantes veces en mí mismo. Para empezar, era un drama para mí de pequeño. Brigitte nos hablará de la gestión del miedo a la muerte en niños, adolescentes y adultos. Brigitte, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo llega alguien a ser capaz de mantener una conversación sobre este tema? Bueno, yo creo que... Saluda a la cámara. Ay, bueno, sí. Bueno, José Luis también. Que yo creo que este tema, sobre todo, es por mi proceso personal. Que también, como tú has dicho, también me he encontrado con este tema muchas veces. Y también, gracias a lo que he estudiado, ¿no?, la terapia que estoy haciendo, me lo encuentro también muchas veces en mis pacientes. Y sobre todo últimamente creo que es un tema muy actual, muy importante, y creo que se debería saber muchísimo más sobre esto, de dónde surge este miedo, ¿no?, por qué lo tenemos, qué podemos hacer con este miedo. Y hoy no creo que pueda, bueno, si acaso abordarlo un poco por encima, porque en realidad tengo también hecho un taller sobre este tema, donde también, aparte de la parte de esto teórico que voy a explicar hoy, también habrá como ejercicios para como poder sentir un poco lo que le pasa a cada uno con este tema, para ver un poco cómo se podría enfrentar a esto, cómo llegar incluso a una cierta aceptación, ¿no?, de que no haya un miedo tan exagerado, ¿no?, sino que poco a poco nos lo podamos tomar más con calma. ¿Crees? Yo, por mi experiencia, a medida que llega la madurez, el sujeto empieza a aceptar. ¿Lo compartes, tú, esta opinión? Depende de la persona, ¿no? Depende también de su vida, de lo que... Eso es una de las cosas de las que quería hablar ahora también, ¿no? Depende un poco cómo ha enfocado su vida, qué sentido le ha podido dar a su vida. Cuando llegamos al final y tenemos la impresión que nos queda todo por hacer, que ha habido muy poca satisfacción, muy poca conciencia, ahí el miedo es muchísimo más grande, y hay personas mayores que buscan agarrarse a la vida como sea, ¿no? Incluso cuando ya están mal, hasta el último minuto no pueden soltar, ¿no? Y en cambio otras personas que tienen como esto, como una satisfacción, como decir, bueno, yo ya he vivido lo que tenía que vivir, he hecho lo que he venido a hacer aquí, ¿no? Y ahora pues toca morirme y puedo soltar, ¿no? Depende mucho de la persona. Brigitte, ¿te dejo sola y tú misma? Espérate, que ya verás. Ahora puede que haga el tonto la cámara. Vale, bien. Pues Brigitte, ahí tienes a tus espectadores. Muy bien. Tú misma. Bueno, pues un poco lo que me ha preguntado antes José Luis, ¿no? La primera cuestión era ¿por qué, no? Hablo yo de un tema que es bastante tabú, o totalmente tabú casi, ¿no? Porque, bueno, porque ahora justamente con todo lo que está pasando en estos últimos años, últimos 2 años sobre todo, ¿no?, es un tema que se ha puesto en realidad en primer plano, aunque hay prácticamente cero conciencia de que todos estos años estamos tratando con el miedo a la muerte, y de ahí están pasando muchísimas cosas, y de ahí la necesidad de explicar, ¿no?, qué es la muerte, ¿no?
y por qué la vivimos como la vivimos y todo, ¿no? Entonces, lo primero que me viene es decir que es una transición, es algo que forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Todo es cíclico en la vida, ¿no? Es decir, el día, la noche, un mes, un año con sus estaciones, ¿no? Y la vida en general, ¿no? Es cíclica. Tenemos que morirnos para hacer espacio, ¿no? Para nuevas vidas, ¿no? Porque bueno, tenemos una limitación también en el planeta, ¿no? Que no quiere decir que por eso tengan que matar a las personas, pero sí, también pasa muchas veces en las familias, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, la hija o la nieta que está embarazada, ¿no? Y va a tener un niño, pues hay una persona mayor, el abuelo o el bisabuelo, ¿no? Alguien que fallece en la familia, ¿no? Es como que hacen como espacio, ¿no? De hecho, a nivel personal, por ejemplo, mi padre, cuando mi hija se quedó embarazada, y él ya estaba enfermo, ya sabía que no le tenía mucho tiempo, pero dijo que él se iba a morir para hacerle espacio a esta niña en la familia, ¿no? Y bueno, mi padre tenía mucha conciencia. Para mí, acompañarle, aunque fue poco tiempo, para mí fue todo un aprendizaje también. Y bueno, de ahí ver esto, ¿no? Que es cíclico y que es una transición. Hacemos dos transiciones en la vida. La primera es el nacimiento, que también venimos de un espacio, ¿no? Que es el útero, y de ahí pasamos al otro, ¿no? Que es ya fuera del útero, de repente es como un mundo, ¿no? Totalmente nuevo. El bebé dentro del útero conoce ya este espacio, ¿no? Es todo oscuro, recogido, a veces no tanto, pero bueno, que pasan también muchas cosas dentro del útero, ¿no? Pero bueno, es un espacio que ya conoce y de repente nace, pero para el bebé va a algo totalmente desconocido, ¿no? Es una transición. Y la muerte es lo mismo, ¿no? Nos vamos a un lugar que no sabemos muy bien a dónde, más allá de las creencias de cada uno. Lo que está claro es que somos energía, ¿no? Energía, digamos, compacta, ¿no? Que se hace materia, ¿no? Y cuando nos morimos, pues la energía pues, sigue, ¿no? La energía no desaparece, sino se transforma. Esto es seguro. ¿Qué pasa exactamente con esta energía? Si sabemos o no sabemos, que sé dónde vamos, si hay un Dios o no lo hay, pues estas son las creencias de cada uno, pero lo de la energía es innegable, es así, ¿no? Entonces de ahí tenemos esta transición que tenemos que hacer y entonces hay una cosa muy importante en estas dos transiciones, que es el contacto. Las dos transiciones las deberíamos hacer siempre, siempre acompañados. Nacer, por cómo está montado el sistema hospitalario y todo, nacer muchas veces, aunque las mamás no quieran, pero muchas veces los bebés nacen en soledad, ¿vale? La madre de alguna manera, por dificultades y cosas, ¿no? De alguna manera se borra del mapa, ¿no? Y el bebé no siente este acompañamiento, ¿no? Que la madre le está ayudando a nacer, ¿no? Y últimamente, sobre todo, ¿no? en el tema de la muerte, con todo lo que se montó, ¿no? En los hospitales y todo, en las residencias, ¿no? Las personas han tenido que morirse en absoluta soledad. Y esto es durísimo. Morirse no está malo, pero morirse en soledad es terrible, ¿no? Y ahí, bueno, esto es un poco lo que me motivó, ¿no? Decir, vamos a hablar de este tema. A ver qué se puede hacer, ¿no? Con esto, cómo podemos ayudar a las personas a tener mayor comprensión, a tener un poco menos de miedo, ¿no? A poder gestionar este miedo a la muerte que es natural, que exista, ¿no? Pero no debería ser algo absolutamente exagerado, ¿no? Que nos haga hacer cosas como, por ejemplo, dejar a los ancianos morirse solos o otras cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, para comprender lo que es la muerte, cómo es el concepto de muerte, hay que entender primero cómo se desarrolla, ¿no? Claro, empieza en la comprensión, ¿no? De esta idea, ¿no? De la muerte. Esta comprensión empieza ya a partir del momento de la concepción. ¿Por qué? Porque empezamos ya sintiendo, tenemos un cuerpo, tenemos
somos unas pocas células, ¿no? Y esto supongo que ya lo sabéis, que las células tienen memoria, ¿no? Y entonces todo lo que se vive en este momento a nivel intrauterino queda registrado ya en estas células, ¿no? Y como es un momento muy frágil, ¿no? El inicio de la vida es algo muy frágil, ahí ya pasan cosas, ¿no? Que cualquier situación, la madre se asusta, ¿no? Por alguna cosa que pasa afuera y el bebé siente este susto. Y entonces, como no entiende, simplemente nota el miedo, ¿no? A través también incluso de procesos químicos, ¿no? Psicoquímicos. Este miedo lo nota en el cuerpo y queda registrado, ¿no? Y de ahí, aunque no pueda pensar y reflexionar sobre la muerte, sí que tiene sensación de muerte, ¿no? Porque como es tan pequeño, cualquier cosa que agrede su cuerpo lo vive como que, uy, ahora me voy a morir, ¿no? Como sensación, no como pensamiento, ¿no? Vale, entonces tenemos esta primera fase que son, que digamos, vivencias psicocorporales, ¿no? de muerte, ¿no? Que pasa también, ¿no? Por ejemplo, durante el nacimiento, ahí puede haber sensaciones de este tipo, aunque luego salga bien el nacimiento y todo, ¿no? Y el bebé pues nace y todo. Puede haber después, ¿no? A lo largo de la vida puede haber muchas situaciones, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, algo que yo qué sé, que casi nos atropella un coche, pues aparte de pensar, ¿no? Uy, casi me mata, ¿no? Lo primero que tenemos son sensaciones psicocorporales, ¿no? De mucho susto, el corazón se nos acelera, la respiración, entramos como en ansiedad, ¿no? Por la situación que acabamos de vivir, ¿no? Pues a un bebé le pasa exactamente lo mismo, incluso ya dentro de la barriga y después y a lo largo de todo el desarrollo, ¿no? Toda la vida. Después, cuando el niño ya es un poco más grande, año y medio, 2 años, a partir más o menos de esta edad, 3 años, cuando desarrolla también ya el lenguaje, empieza a tener como imágenes, fantasías, ¿no? Sobre lo que es la muerte, ¿no? Se imagina monstruos, ¿no? Esqueletos, que a través de su inteligencia simbólica, ¿no? Empezar a tener cierta comprensión, ¿no? De lo que es la muerte. Luego, bueno, pero a esta edad, por ejemplo, si este niño ve un gato atropellado en la calle, ¿vale? Él lo ve, ¿no? Que está muerto, pero luego sigue su camino y se puede imaginar perfectamente que este gato luego revive, ¿vale? No puede entender aún que esto es algo definitivo, ¿vale? Y después, ya todo esto va en paralelo al desarrollo de las diferentes inteligencias que hay, ¿no? Después ya se puede imaginar la muerte cuando ya a partir de los 6, 7 años, 8, 9, que ahí donde los niños empiezan a tener muchísimos miedos relacionados con la muerte. Ahí pues empieza a entender que es algo irreversible, ¿sí? También puede empezar a entender que esto le puede pasar, por ejemplo, también no solamente, por ejemplo, a su mascota o ¿no? a alguien, sino también esto ya cuando es un poco más mayor, 8, 9, 10 años, ¿no? A su mamá, a su papá, que también les podría pasar. Lo que aún no acaba de entender que también le podría pasar a él, ¿vale? Esto viene un poco después, ¿vale? Y esto es ya más al inicio de la adolescencia, ¿vale? Que empieza a entender este concepto también de la universalidad, ¿no? Que es algo que le puede pasar absolutamente a todas las personas, incluido a él, ¿no? Al niño o a la niña, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De la universalidad en la adolescencia es algo que realmente les preocupa muchísimo, ¿vale? De ahí empiezan a leer, a reflexionar, a hacer preguntas y les empieza a interesar, por ejemplo, temas filosóficos y todo, ¿no? Que necesitan encajar, ¿no? Esta idea de que no puede ser, ¿no? Que esto se acabe, ¿no? Y ahí necesitan también, ¿no? En todo este proceso, bueno, no lo he dicho, en todo este proceso lo que necesitan es sentirse muy acompañados y muy comprendidos, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años tiene mucho miedo que papá o mamá se pueda morir y es capaz, porque si hay una buena relación lo puede incluso decir, ¿no? Dice, oye, mamá, tengo miedo que te puedas morir, ¿no? Pues
que los padres lo puedan escuchar, que lo puedan comprender, que lo puedan acompañar, ¿no? Que no le digan, bueno, no digas tonterías, no, no, que lo puedan ver y darles seguridad, ¿no? Decir, no, no, que tú tranquilo, que aquí estamos, ¿no? Es verdad que todo el mundo se puede morir porque ya pero soy joven, estoy sana, ¿no? Y aún tengo muchos años por delante, ¿no? Así que yo quiero estar contigo, no te voy a dejar solo, ¿no? Por ejemplo, esto sería una respuesta pues, que necesitarían escuchar, ¿no? Y en la adolescencia también hacen preguntas, ¿no? Y papá, mamá, ¿no? ¿Cómo lo veis, no? Esto lo de moriros, ¿no? ¿Tenéis miedo de esto? O, ¿no? Que se pueda hablar de este tema en la familia sería muy importante, ¿no? Vale, esto es un poco de lo que sería el desarrollo, ¿no? De esta idea de muerte, ¿no? Y entonces también sería importante entender en qué situaciones podemos tener miedo a la muerte, ¿no? Un niño o también un adulto, ¿no? ¿Qué es lo que nos da miedo a morir? Y ahí hay que diferenciar dos situaciones, ¿no? Una sería el miedo real o justificado, ¿vale? Está pasando algo ahora mismo, en este momento, ¿no? Que me despierta el miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, que he dicho antes, ¿no? Que no tienes cuidado al cruzar la calle y casi te atropella un coche, ¿no? Esto, ¿no? Este susto, aquí ha pasado algo de verdad, ¿no? O vas por la calle y te viene alguien a atracar y te pone un cuchillo delante y, ¿no? También, es decir, que estamos en una situación real y está pasando algo de verdad. Por lo tanto, el miedo a la muerte está, digamos, justificado, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Lo que no tiene sentido, pero sí que lo hacemos todo el mundo, ¿no? Es como desplazar nuestro miedo a la muerte cuando en realidad no está pasando nada por lo que tengamos que tener miedo, ¿vale? Por ejemplo, hay personas, ¿no? que les da miedo salir a la calle, ¿no? En el fondo, ¿por qué tienen miedo? Sería preguntar, ¿no? Porque claro, puede haber muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero en el fondo seguramente nos dirían alguna cosa como que, claro, si salgo a la calle, igual me vienen a atracar, me hacen algo, ¿no? Me agreden o yo qué sé, o cualquier cosa que me pueden hacer, ¿no? Y me da muchísimo miedo y al final me da miedo que me pueda morir. Pero claro, no está pasando nada, están tranquilamente en su casa, pero ya están teniendo miedo a la muerte, ¿no? O también vamos a un sitio, ¿no? Donde no conocemos a nadie y tenemos miedo, estamos nerviosos, como, ¿no? ¿Cómo van a recibir? Claro, en el fondo, si lo llevamos a un extremo, porque eso son cosas muy de ser inconsciente, nadie va a decir, no voy a este sitio y me van a matar, no. Pero el miedo es, ¿cómo me van a recibir? ¿Me van a recibir bien? ¿Me van a hacer algo? A lo mejor me van a dejar en ridículo, porque si me dejan en ridículo, pues yo me voy a morir de lo mal que lo paso, ¿vale? Entonces, incluso conocer a personas extrañas, ¿no? Estar con desconocidos, nos podría despertar miedo a la muerte también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el tema, por ejemplo, ahora, ¿no? La existencia, o nos dice, ¿no? que existe, bueno, es un virus asesino, ¿no? Podrás creer o no que existe o no existe, es igual, pero te están metiendo un miedo ahí en el cuerpo, ¿no? Que no tiene ningún sentido tampoco, porque si tú eres una persona sana con un sistema inmune, ¿por qué tienes que tener miedo a un virus o a lo que sea, ¿no? A que te puedas enfermar? Si tú tienes un sistema inmune que está bien, si te cuidas, ¿por qué tienes que tener este miedo? También es un miedo desplazado, no es un miedo real. Otra cosa es que tú ya estés absolutamente ya enfermo, no puedes respirar, estás en el hospital y estás a punto de morirte. Ahí es normal que tengas miedo a la muerte. Pero si tú eres una persona sana, solamente el hecho de salir a la calle y cruzarte con otras personas por la vía pública no debería darnos miedo. Esto también sería otro tema, ¿no? Y también hay personas que, por ejemplo, tienen miedo a la autoridad, ¿vale? Que la autoridad puede abusar tanto de su poder, ¿no? Que puede acabar matándome, ¿no? Que tampoco esté del todo descabellado porque pasa, ¿no? Yo qué sé, una guerra o a veces
detienen a una persona con mucha violencia y al final, bueno, sí, podría pasar, pero claro, ¿te está pasando? ¿No? ¿Por qué tienes miedo de hablar, por ejemplo, yo qué sé, con un profesor o con un médico o con un, ¿no? Es como la autoridad, ¿no? Y hay estos miedos también, ¿no? Y luego también hay otro miedo muy frecuente que es el miedo a la exclusión social. Es como algo así como una muerte social, como una muerte en vida, ¿no? A mí no me aceptan en ningún sitio, me quedo ahí aislada y sola, por lo tanto no puedo sobrevivir, ¿no? Y por este miedo a la exclusión social, las personas también hacen muchas cosas que luego, incluso por el que se arrepienta, ¿no? De haberlas hecho, ¿no? Pero si todo el mundo lleva una mascarilla, por ejemplo, yo también me la pongo porque si no me van a mirar mal, aunque a lo mejor no crea yo en esto. O si todo el mundo se tiñe el pelo de azul, pues yo también me lo voy a teñir de azul, ¿no? Porque si no, me van a mirar mal, porque yo soy diferente a los demás, ¿no? Entonces, es un miedo también muy importante y está muy relacionado también con el miedo a la muerte, ¿eh? Entonces, no sé si ha quedado clara la diferencia, ¿no? Entre lo que es un miedo real y un miedo desplazado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que tenemos miedos desplazados, que creo que todo el mundo tenemos, pero bueno, si nos damos cuenta que tenemos ese tipo de miedo, ¿vale? Deberíamos buscar ayuda y trabajarlo, ¿vale? Y sobre todo deberíamos trabajarnos estos miedos si nos relacionamos con niños, ¿vale? Ahora explico un poco más por qué. Si tenemos hijos, si tenemos también alumnos o pacientes, ¿no? Y bueno, o incluso si tomamos decisiones sobre niños, por ejemplo, un juez, ¿no? Un médico, ¿vale? Un abogado, ¿vale? Tutores en general, pues todas las personas que se relacionan con niños deberían trabajarse estos miedos. Sería muy importante. En parte es importante para cada uno, ¿no? Si yo quiero estar bien, ¿no? Y tengo estos miedos, claro, si yo vivo constantemente con el miedo a la muerte encima, pues yo no voy a estar tranquila, ¿no? No voy a vivir bien, no voy a disfrutar de mi vida, porque, bueno, es que hay personas que realmente tienen este miedo tan presente en su día a día que no pueden disfrutar de la vida, ¿no? Y esto también es muy triste. Entonces sería muy importante trabajarse un miedo así, ¿no? También ya por uno mismo, ¿no? Pero sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? En este caso de estar en relación con niños, ¿no? Bueno, también incluso ahora pensando lo que había dicho antes, los ancianos en las residencias, también es muy importante, ¿no? Más que nada por el trato más humano, ¿no? que le podemos dar a una persona anciana en una situación así. Pero con los niños para mí es aún más importante porque ya están creciendo y todo lo que hacemos las personas que estamos en contacto con un niño le va a afectar en su desarrollo, ¿vale? Y le va a afectar muy fuertemente, no es poca cosa esto, ¿vale? ¿Por qué le va a afectar? Porque claro, si un adulto tiene un miedo desplazado, ¿cómo se va a relacionar con el niño? Pues se va a relacionar desde este miedo, le va a proyectar este miedo. Inconsciente, no lo va a hacer con maldad ni nada, ¿no? Pero bueno, es lo típico que si soy yo una persona que igual me caigo muchas veces, ¿no? Igual tengo miedo de que mi hijo se va a caer constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir? Oye, no corras, no te muevas, no saltes, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo de que se va a hacer daño entonces yo lo voy a limitar, ¿no? Entonces, claro, yo digo, no, lo hago por su bien, lo hago porque lo quiero mucho, porque lo quiero cuidar, no quiero que le pase nada, ¿no? Y el adulto se queda tan tranquilo, como decir, no, pero es que no es cierto, eso es tu miedo, no es el miedo de tu hijo, y tú le estás casi impidiendo de que se pueda desarrollar con libertad, con seguridad y todo, porque le estás metiendo tú un miedo, ¿no? Sin querer, sin darte cuenta, pero se lo estás metiendo este miedo. Entonces, ahí es tan importante trabajárselo, ¿no? Porque claro, si no nos lo trabajamos,
por ejemplo, le podemos generar mucha ansiedad a un niño, ¿no? La ansiedad no lo hago bien, si me voy a caer, pues me van a reñir, ¿no? ¿no? Y mejor no me muevo, ¿no? Y ya tengo ansiedad, ¿no? Si el miedo es que el niño, por ejemplo, pueda hacer daño al adulto, que también hay estos miedos, ¿no? Pues entonces lo voy a culpabilizar desde mi miedo, ¿no? Le voy a decir, oye, no hagas esto porque me vas a hacer daño y vas a ser malo, ¿no? Como si eres malo, ¿no? Si me haces daño, eres malo, ¿no? Y bueno, esto es algo que me ha quedado muy claro últimamente, que esto antes no lo tenía tan claro, porque esto de que el niño puede hacer daño, sí que lo tenía presente este tema en los nacimientos, ¿vale? Que hay algunas mamás que cuando lo pasan muy mal, cuando lo pasa muy mal el nacimiento del niño porque hay mucho dolor, ¿no? Hay algunas que luego lo culpabilizan, que le dicen, y el daño que me hacías cuando estabas naciendo. Y, bueno, hacen comentarios así, y claro, los niños esto lo escuchan como con mucha culpa también, ¿no? Porque claro, ningún niño quiere hacerle daño a su mamá. Ahí lo tenía claro, pero últimamente me ha quedado muchísimo más claro por otro tema, ¿vale? Lo de la culpa que estamos generando desde nuestro miedo, ¿no? Unos padres que tienen miedo a la muerte, ahora por ejemplo, con todo este tema del coronavirus y todo esto, claro, ¿qué le van a decir a su hijo, no? Ponte bien la mascarilla. O profesores, esto me han dicho muchísimas personas. La maestra le está diciendo a mi hijo constantemente que se ponga bien la mascarilla porque si no va a matar los abuelos. Claro, es que se dicen esto, lo están culpabilizando. El niño empieza a tener miedo, ¿no? Voy a matar a mis abuelos, no, qué malo que soy, ¿no? No, yo me voy a poner bien la mascarilla, ¿no? Y conozco casos que incluso los padres en casa, ¿no? Están tranquilamente ahí sin la mascarilla y el niño en casa con la mascarilla todo el día, porque le han dicho en el colegio que cuidado que puede matar a sus padres y los abuelos, ¿no? Claro, lo están culpabilizando muchísimo, ¿no? Esto ahí lo pasa muy mal también, ¿no? Y esto mismo también ha generado muchísimo miedo al contacto, ¿no? Lo cual crea mucha soledad y mucho aislamiento, ¿no? Y claro, y luego el aislamiento y la soledad pueden generar o degenerar, ¿no? En una depresión, ¿no? Y de ahí ha habido muchas depresiones en niños e incluso suicidios en niños, ¿no? Siempre ha habido, pero ha aumentado muchísimo, ¿no? Y autoagresiones también desde la culpa, ¿no? Así que si como adultos culpabilizamos al niño, pues puede pasar todo esto, ¿no? ¿Qué más? También le podemos generar al niño un miedo exagerado a la muerte, ¿no? Porque ya tienen grandes miedos, ¿no? Ya hemos dicho lo que he dicho antes, ¿no? A los 8, 9, 10 años, ¿no? Cuando empiezan a tener muchísimo miedo a la muerte de los padres y todo esto, ¿no? Y claro, si nosotros además tenemos muchísimo miedo a la muerte, pues le generamos aún más, ¿no? Le aumentamos todo esto, ¿no? También al decirle como el primer ejemplo, ¿no? No corras, no saltes, no, cuidado que te vas a hacer daño, todo esto también estamos retrasando su desarrollo intelectual y su desarrollo psicomotriz, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además, los niños cuando tienen mucho miedo, claro, buscan algún tipo de protección, ¿no? Y buscan, evidentemente, esta protección en el adulto, ¿no? Este mismo adulto que tiene mucho miedo, ¿no? Pero igualmente, claro, van a lo que tiene, ¿no? Y entonces, claro, el adulto les dice, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y el niño, como tiene mucho miedo también, pues empieza a ser un niño como muy obediente y muy sumiso, ¿no? Va a decir, sí, mi papá y mamá saben lo que es bueno para mí, les voy a obedecer, les voy a hacer caso para que a mí no me pase nada,
¿no? Claro, esta obediencia, esta sumisión, también la vamos a arrastrar toda la vida, ¿no? Y de ahí que papá y mamá son la primera autoridad, ¿no? Pero luego tenemos a los maestros, los profesores también como autoridad, luego tenemos los médicos como autoridad, tenemos a la policía, tenemos a los políticos, tenemos muchas autoridades, ¿no? Y si nos han enseñado desde pequeños que la autoridad nos va a proteger, ¿no? Vamos a creer realmente que la autoridad nos va a proteger, aunque no nos esté protegiendo, ¿no? Vale. ¿Qué más puede pasar? Pues también, claro, si el miedo del adulto, ¿no? Es el miedo a la muerte y a la enfermedad, ¿no? También en los niños podemos generar hipocondría también, ¿vale? Pueden ser niños que a la mínima que noten algo es, me voy a morir, ¿no? Y hay muchísimos adultos, ¿no? Que tienen también esto, ¿no? Eso es un gran problema, ¿vale? Porque no pueden confiar en su propio cuerpo, en su salud, no pueden confiar en la vida, ¿no? También podemos generar desde nuestro miedo, ¿no? un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, desde lo que ha pasado también mucho últimamente, ¿no? Lávate las manos, ¿no? Es así que cuidado, ¿no? Que tú puedes contagiar, puedes hacer daño, puedes, vale, pues lávate las manos, ¿vale? Y de ahí, pues este lavado muy repetitivo, ¿no? De manos y tal, pues puede degenerar en un TOC luego cuando el niño sea adulto, ¿no? Si se lo cree, ¿no? También desde el mismo miedo se pueden generar enfermedades psicosomáticas, ¿no? Hay enfermedades muy frecuentes, ¿no? Todas las enfermedades al fin y al cabo son psicosomáticas, pero hay algunas que surgen con cierta facilidad, ¿no? Que es, por ejemplo, el asma y cosas así, ¿no? Temas respiratorios, ¿no? Eso tiene también mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Y no poder respirar bien, ¿no? Y de ahí, pues, es una de las enfermedades que quizás más psicosomática es, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Y cada vez hay más, además, asma hay en grandes cantidades, ¿no? Alergias y todo esto, ¿no? Todo lo que va relacionado, ¿no? ¿Qué más puede pasar? También puede haber como del niño, desde la culpa, ¿no? Como una especie de hiperresponsabilidad para con los adultos, ¿no? Yo tengo que proteger a papá y mamá. Claro, eso es como invertir, ¿no? Los roles, ¿no? Esto también pasa. Vale. Todo esto lo que he explicado ahora, si hago el taller, esto pues lo explicaría con mucho más detalle, porque realmente es muy, muy interesante ver qué le puede pasar, ¿no? A los niños, a un niño con todo esto, ¿no? Entonces, de todo esto, resumiéndolo un poco, podríamos llegar a unas conclusiones, ¿no? La primera sería, voy a leer porque las conclusiones hay 3 o 4 y quiero decirlas bien. La primera conclusión, el adulto proyecta sus miedos sin resolver, ¿vale? Incluido su miedo a la muerte, es decir, que hay más miedos que tenemos, ¿no? Pero este también, y su miedo a la enfermedad, se lo proyecta al niño, ¿sí? Podemos concluir esto, aunque no lo haga, ¿no? Con conciencia, pero pasa casi solo, ¿no? Otra conclusión es el adulto suele hacer estas proyecciones desde el inconsciente, ¿vale? Sin darse cuenta y no para dañar al niño. Esto también es muy importante entenderlo porque, claro, aquí hemos dicho todas esas cosas malas que le pueden pasar al niño, pero no es que el adulto esté ahí y dice, le voy a hacer daño. No, hombre, es que este es su propio miedo a la muerte sin resolver. Esto es muy importante entenderlo. Por eso es tan importante también que un adulto quiera resolver su miedo a la muerte. Que se dé cuenta qué es lo que me da miedo, por qué tengo este miedo, qué puedo hacer para tener menos miedo o para gestionarlo mejor, ¿no? Bueno, eso ya le he dicho lo que tengo aquí puesto. ¿Vale? La necesidad de eso, que un adulto se conozca profundamente
y que tenga conciencia de sus miedos y de cómo los maneja. ¿Sí? Y podemos sacar más conclusiones aún. Los niños nacen con el derecho y la plena confianza en que sus adultos de referencia, es decir, padres, maestros, ¿no?, los van a proteger. ¿Sí? Es muy importante que puedan sentir esta protección. ¿Sí? Que tengan a su lado unos adultos seguros de sí mismos, que no se vengan abajo con cualquier miedo y de ahí no pueden darle una protección sólida a su hijo o a su alumno o a quien sea, ¿no? Y también ningún niño debería proteger jamás a un adulto. Esto es muy importante también porque va contra la naturaleza. ¿Vale? O sea, imagináis una cría de una leona protegiendo a la leona. Esto va contra la naturaleza, esto no puede ser. Es decir, un niño no tiene que proteger a sus adultos. ¿Sí? Va contra la naturaleza también del ser humano y además incluso diría que es una perversión de la ley de vida. ¿Sí? Lo que hemos dicho antes, ¿no? La vida en sí busca esto, ¿no? Desde arriba se protege al inicio de la vida, a lo frágil, ¿no? Hay que protegerlo con todas las fuerzas, ¿no? Bueno, aquí podríamos encontrar ejemplos también, ¿no?, donde los adultos buscan, ¿no?, que los niños los protejan, ¿no? Y lo último, que como adultos, ¿no?, la última conclusión, como adultos tenemos que aceptar, ¿vale?, la posibilidad de nuestra propia muerte. La tenemos que tener aceptada. No quiere decir como de manera fatalista, ¿no? Es decir, bueno, vale, pues me muero, ya está. No, no, es decir, aceptada con conciencia, ¿no? Aceptarla como algo que va a pasar, ¿no? Que tarde o temprano, si tenemos hijos, pues mejor que sea tarde, ¿no?, porque nos van a necesitar, pero tenemos que aprender a aceptar esto, ¿no? Y esto sería un poco en el taller también el trabajo que se buscaría hacer, ¿no? Evidentemente en un taller, en una tarde, no se puede aprender a aceptar la propia muerte, ¿no? Pero sí que se puede ayudar un poquito y quizás, bueno, quedarnos un poquito más tranquilos, ¿no? Esto es un poco el resumen de la conferencia que tengo como más larga, ¿no?, que hago, porque es de 2 horas y claro, yo no quería hacerlo tampoco tan largo, ¿no? Y del taller. Y nada, que si tenéis preguntas o... Aquí, mira, déjame que te haga una pregunta. Han preguntado si vamos a hacer un taller aquí en plural. No tengo ni idea, pero de que abro... Cuando me digáis. ¿Te han comentado algo? Es que... No, sí, bueno, sí, sí, algo me dijo Luis. Vale. Sí, pero bueno, de entrada no lo sabíamos, pero si hay en 3, evidentemente, sí. Pues Oído Cocina, para los que habéis preguntado. Yo de todos modos les he dicho que pueden contactar contigo en movimiento corporalnuclear.com. Ya sé que es un dominio imposible. Espera, que les voy a poner aquí. Que lo puedan copiar porque sí, para escribirlo en todo. Ahí os lo dejo. Movimiento psicocorporalnuclear.com. ¿Vale? Más fácil con el número de teléfono igual. Bueno, pero el número de teléfono yo no lo doy, lo siento. Hombre, está en la web también, Imagínate que te traigo un crío con miedo a la muerte. Uh-huh. Pero severo. Que tiene agorafobia, que no quiere salir a la calle, o sea, te estoy hablando de mi hija, por ejemplo. Se murió su abuela y a los pocos meses se hizo una agorafobia, que no quería salir a la calle,
¿Cómo hubieras abordado tú el caso? Wow, qué pregunta tan difícil. Bueno, así, además, no sé, así, claro, bote pronto, ¿qué tipo? sí, Si yo contacto contigo sí. con un problema de estos familiar, Ujú. ¿cómo acostumbras desde dónde se abordan o qué se hace? O sea, yo sé como homeópata qué se hace. Sí, sí, sí. Claro, la homeopatía va muy bien para estos casos, solo que ahí faltaría un trabajo profundo, y yo diría no de tu hija, sino de los padres. ¿Vale? Em, Más que nada es cómo relacionarte, ¿no? Como padre o como madre, cómo relacionarte con la niña para ayudarle a superar este miedo, ¿no? Más allá de la homeopatía que le ayuda, ¿no? Yo no suelo trabajar con niños, sí que trabajo con adolescentes porque ya tienen Y hay otro tipo de recursos. sí, otro tipo de recursos, pero con los niños es un trabajo muy diferente, ¿vale? Y no lo suelo hacer porque cualquier cosa que le pueda pasar a un niño hasta los 12, 13 años, con que los padres puedan hacer pequeños cambios, ya le están ayudando. ¿Vale? Entonces sí que hago alguna sesión también para conocer, ¿no? Al niño, tal, pues esto sí, pero con toda la familia. Pero luego el trabajo es sobre todo con los padres. Y si quieren que el niño haga algún trabajo, pues también lo podría derivar a un tema de psicomotricidad. También hay diferentes maneras de trabajar esa psicomotricidad, y hay alguna muy terapéutica y muy buena para los niños. ¿Vale? Pero sobre todo el trabajo sería con los padres. ¿Y qué tipo de trabajo haces con el padre? Wow. No, bueno, así Sí, tampoco no hay es que entrar a... No, claro, a ver si lo consigo resumir un poco, porque, claro, mi terapia es bastante larga y compleja. Es una terapia muy, muy, muy profunda. Trabaja desde la mente, es decir, hay una parte que se podría parecer al psicoanálisis, pero solo una pequeña parte, y luego entran las emociones y el cuerpo. No hay nada, digo de ese psicoanálisis en el sentido de que no hay una guía, es decir, que el paciente habla, explica lo que le venga, ¿no? Y en este sentido no hay algo que yo voy dirigiendo, ¿no? Pero sí que luego voy haciendo preguntas, ¿no? Sobre cosas que podrían, por ejemplo, estar relacionadas con este tema, ¿no? Para ayudarle a la persona a conectarlo más, a entrar más profundamente, ¿no? Aparte de entender a nivel cognitivo, ¿no? Ese qué pasa con este tema de la muerte, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con este tema, ¿no? Entenderlo es cuando ya las personas se dan cuenta que hay una emoción ahí muy importante, que es el miedo, ¿no? Es, vale, pues y tú puedes sentir este miedo, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué miedo es? ¿De dónde te viene? ¿Dónde lo notas? ¿Dónde lo sientes? Y si realmente puedes sentir este miedo, y esto ya te digo que es ni en una sesión, y a veces ni en un año ni en 3 años de terapia se puede conseguir realmente conectar. Llevas al sujeto a conectar con el miedo. Con el miedo en la misma sesión, sentir el miedo a la muerte. Me estoy muriendo aquí en la sesión, siento que me estoy muriendo aquí mismo. Claro, nadie en su sano juicio entra ahí voluntariamente. Porque eso digo que es una terapia muy complicada. Sí. ¿Por qué buscamos en esta terapia entrar ahí? Porque, ¿cómo lo explico así, como muy resumido? Claro, somos cuerpo, emoción y mente. Es algo absolutamente inseparable. Y todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde el inicio, desde la concepción hasta el momento cuando ya estás empezando a hacer terapia, está registrado a todos estos niveles, lo que hemos dicho antes, a nivel corporal, en cada una de nuestras células, a nivel emocional y a nivel de pensamientos, y sobre todo lo que son los mecanismos de defensa. Porque claro, nos defendemos de todo y no queremos, por eso también es un tema tabú el tema de la muerte, porque hey, no me hables de esto porque podrías sentir algo, ¿no? ¿Qué podrías sentir? Pues terror, miedo, pues no quiero saber nada de este tema. Entonces, claro, buscamos entrar ahí porque los niños, los bebés, en muchos momentos de nuestro desarrollo, hemos sentido que nos estamos muriendo. ¿Vale? Aunque estemos aquí, no nos hemos muerto, pero la sensación la hemos tenido muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede reparar esto?
Claro, porque cuando sentíamos esto, había alguien a nuestro lado, había alguien realmente que nos protegiera con seguridad, con fuerza, donde podíamos ir y decir, oye, mamá, papá, tengo miedo, que protégeme. Y que nos recibían bien, realmente nos podían proteger. Claro, y cuando aún no éramos capaces de ir hacia allí, ¿no? Y pedir esta ayuda, porque un bebé recién nacido, ¿no? Que no puede hablar, no puede desplazarse, no puede ir, pues había alguien, porque sienten terror, reviven los bebés, también, por cierto, también trabajo con bebés, esto es un trabajo súper bonito. Los bebés sienten este terror, sienten que se van a morir también, sobre todo cuando están solos, cuando no tienen los brazos, no tienen el contacto. Han venido, nos han protegido o nos han aplicado el método Estivil, nos han dejado ahí solos llorando. Sí, claro, entonces esto está registrado profundamente. Por eso es tan importante en la terapia entrar allí, volver a sentir lo mismo, pero por eso tenemos que entrar ahí obteniendo una respuesta diferente, ¿vale? Yo como terapeuta estoy al lado no lo voy a dejar ahí solo con esta sensación, le voy a dar lo que no le habían podido dar sus padres. Evidentemente no es lo mismo, pero es muy parecido, es mucho mejor, ¿no? Tener registros nuevos, que cuando yo siento que me voy a morir, hay alguien aquí a mi lado, alguien que me protege, ¿no? Y esto, claro, esto se hace un día y nada, ¿vale? Porque claro, tenemos miles de registros que no hay nadie y de repente hay alguien, es que a veces cuando pasa esto, digo, pero tú me puedes sentir realmente, ¿no? Pero no te siento de verdad, es como que no se lo cree nadie, es decir, ¿de dónde has salido tú ahora de repente? Si nunca ha habido nadie, ¿por qué ahora dices tú que estás aquí? No me lo creo, ¿no? Y hay que repetirlo una otra vez, ¿no? Hasta que realmente la persona pueda creerse que es posible, que pueda haber alguien que lo esté protegiendo ahí en este momento cuando siente este terror, que se puede morir. Y además, si esto lo puedes registrar y tienes hijos, se lo puedes dar. También damos protección a nuestros hijos, aunque no tengamos esta seguridad. Pero no es lo mismo. Los niños también notan que damos protección, pero un poco con miedo, ¿vale? Esto también lo perciben. Entonces, esto es muy importante, tener esa seguridad, esa tranquilidad, esta firmeza, como diciendo, sí, ya sé que me voy a morir algún día, pero ahora estoy aquí, estoy viva. Y como estoy viva, estoy aquí, yo te puedo proteger. Y estoy contigo y no te va a pasar nada mientras que yo esté aquí a tu lado, ¿no? Y esta seguridad, donde se lo podemos dar a los hijos, ellos esto lo tienen incorporado cuando crecen y van a ser unos adultos que van a poder gestionar su miedo a la muerte, ¿vale? Y cuando ellos a su vez también tienen hijos, ya les van a dar una respuesta con más tranquilidad y con más seguridad, ¿no? Pero ya digo que es una terapia complicada y difícil, ¿no? Es como, no doy recetas ni nada, no doy consejos, no hago interpretaciones, así que es muy respetuosa en este sentido también, porque claro, si yo interpreto a una persona, le estoy diciendo lo que le está pasando y yo no sé lo que le pasa al otro, ¿vale? Lo sabes tú, pero yo no, ¿no? Y entonces hay que respetar mucho en este sentido también, ¿no? Que esperar también que la persona pueda darse cuenta por ella misma, ¿no? Evidentemente con un apoyo en el sentido de que cuando escucho algo que creo que es interesante, digo, oye, mira, has dicho esto, ¿no? O has dicho lo otro, pero le repito lo que ya me ha dicho, no me invento cosas, ¿no? Y es muy importante también porque si yo le digo cosas a la persona que yo pueda ver o intuir, ¿no? Puede ser que estoy como avanzando, ¿no? en el ritmo suyo, ¿vale? Y no estoy respetando su ritmo, ¿vale? Y las personas necesitan un tiempo para darse cuenta de lo que les está pasando realmente y ahí hace falta mucho respeto también hacia su espacio, hacia su tiempo y todo, ¿no? Hacia el espacio también, porque también es verdad que este miedo a la muerte, ¿no? Cuando yo como terapeuta a veces lo
busco un poco esto, ¿no? La proximidad, ¿no? La persona, pero claro, cuando está con un tema de la muerte, yo me acerco de repente, digo, hey, no te acerques tanto, ¿no? Es como un respeto hacia su espacio también, ¿no? Que generalmente también pregunto, ¿no? Si yo creo que quizás le pueda ir bien que me acerque, yo le pregunto, ¿no? ¿Te va bien que me acerque? ¿No? Y ya según lo que me diga, pues no me acerco, ¿no? No sé si ha quedado un poco Sí. claro lo que es. Si alguien de los que está aquí quiere hacer alguna preguntita. ¿Vienen los niños vienen cómodos cuando vienen? Si vienen, que los pueden traer los padres. O sea, Espera, chilla, que es que no lo pilla el micro. Cuando un niño puede venir a una terapia, viene con facilidad, abriéndose, lo agradece. También depende, es decir, yo como Los no, padres, ¿no? sí, no, como no trabajo con los niños solos, vienen con los padres, ¿no? Y es verdad que yo a los padres antes de venir les pregunto, bueno, vuestro hijo sabe a dónde viene, quiere venir, es importante, ¿no? Pero es más importante en los adolescentes, ¿no? A veces me han llamado padres, ¿no? Con adolescentes de 13, 14, 15 años, ¿no? Que dice, bueno, es que mi hijo debería hacer terapia porque da... Digo, bueno, pero tu hijo quiere hacer terapia. Entonces, hay algunos casos que sí, ¿no? Que y además cuando tienen ellos motivación, cuando ya al principio, claro, cuesta un poco la relación, ¿no? De un adolescente con un adulto, hace un poco de confianza, claro, no es fácil, ¿no? Pero sí, vienen, cuando ya se hace una buena relación, vienen a gusto, sí. Preguntan aquí a Waitaka, el terror a la muerte se vive sobre todo en el hombre moderno occidental, cuando no se está arraigado en la tradición. Si tienes una vía espiritual, el tema de la muerte se vive de otra manera. ¿Qué opinas? Bueno, esto es el tema de la espiritualidad, que es muy individual, ¿vale? Es muy individual. Y, a ver, quiero explicarlo bien, es un poco delicado esto. Claro, cada uno vive la espiritualidad desde donde puede y quiere. Eso es como un poco como las religiones, ¿no? Es decir, que hay muchas religiones, unos creen esta, otros creen la otra, y la espiritualidad, pues también, ¿no? Es un poco esta conexión, ¿no? Con lo trascendental, o con el universo, Y sí, evidentemente, si sentimos esta conexión, tenemos más tranquilidad. Esto está claro. Ahora, estas vivencias que hemos tenido, ¿no? Que todos hemos tenido, algunas personas más, otras menos, ¿no? Pero que están registrados totalmente en el cuerpo, no nos lo quitamos de encima por mucha espiritualidad que tengamos, ¿vale? Incluso las proyecciones que podemos hacer de nuestro miedo a la muerte, ¿no? Las vamos a hacer igual, hasta que no nos trabajemos profundamente estos registros que son corporales, psicocorporales, pero corporales, están en el cuerpo y en la emoción, porque la emoción vive en el cuerpo. Podemos pensar en una emoción, pero sentirla, la sentimos siempre en el cuerpo. Entonces, si esto está registrado profundamente en el cuerpo, aunque seamos personas muy espirituales, cuando estamos en una situación que vemos a nuestro hijo, por ejemplo, que quiere saltar de 1 metro y es pequeño, y a lo mejor 1 metro nos parece mucho, y le vamos a chillar que no saltes, ¿no? Y ya le hemos proyectado el miedo a la muerte, ¿vale? Entonces, son esas dos cosas, ¿no? La espiritualidad es importante y a una persona adulta, ¿no? Le puede calmar, ¿no? Este miedo a la muerte, bien, pero... ahí va un poco más allá, ¿no? Está también los registros psicocorporales que tenemos. ¿No podría ser que si tú vives en un entorno espiritual o un entorno tradicional, esos registros se disuelvan con más facilidad? Disolverse es más difícil porque en realidad solamente nos han generado estos registros desde la relación o la no relación, justamente desde la soledad, ¿vale? Y entonces, ¿qué puede reparar esto? Solamente la relación. Por eso el tema de la
terapia y darle esta protección a las personas, ¿no? Entonces, el entorno, evidentemente, es mucho menos agresivo, ¿no? En un entorno espiritual, de campo, de incluso un grupo de personas, ¿no? Y si se llevan bien, pues muchísimo mejor. Y ahí no estamos constantemente sintiendo nuestro miedo a la muerte, porque estamos más recogidos justamente por el contacto que podamos tener, ¿no? En un grupo, ahora hay muchos grupos, ¿no? De personas que se juntan y van a vivir al campo o comunidades así, y estos yo creo que están mejor en este sentido, ¿no? Tendrán menos miedos, ¿no? A la muerte que alguien que vive en la ciudad y que es un entorno muy hostil, ¿no? Y hay muchas más situaciones que te pueden despertar el miedo a la muerte, ¿no? Pero lo que tenemos registrado profundamente no desaparece porque vivimos fuera en el campo. No sé si me explico. Sí. Bueno, espera, es que tengo una pregunta, pero te la dejo para el final. ¿Piensas que tal vez lo que nos faltaría... Espera, puya, pues sube el volumen. ¿Piensas tal vez que lo que nos faltaría desde los inicios es aprender a vivir? Sí. Aprender a vivir y vivir con tranquilidad, ¿no? Con seguridad. Pero claro, esto es un pez que se muere la cola, ¿no? Es decir, que si tú tienes unos padres que no han aprendido a vivir y que tienen mucho miedo, te lo van a transmitir. Por lo tanto, ¿tú cómo aprendes a vivir si a ti te han transmitido miedo, ¿no? Entonces, ahí también la importancia de hacer terapia. Cuando te das cuenta, ¿no? Que estás ahí atrapada, ¿no? En miedos o bueno, otros, hay muchos más temas, ¿eh? No podemos estar atrapados, pero ahora en este miedo, por ejemplo, va muy bien trabajárselo para justamente acabar con esta cadena, ¿no? de generación en generación, ¿no? Desde que a veces hay una persona cuando te viene, ¿no? Y te explica, sí, porque mi abuela o mi bisabuela ya pasaba esto, ¿no? Y mi abuela también, y mi madre también, y yo también, ¿no? Claro, y ahora tengo hijas y a ver si puedo acabar con esta historia, ¿no? Y entonces sería como aprender a vivir, sí, a partir de esto, ¿no? De decir, vale, yo voy a cortar con esta cadena de generación en generación y voy a intentar vivir mejor, con más seguridad y también transmitir esto, ¿no? A la siguiente generación y ahí igual pueden también vivir esto, ¿no? Como el entorno ahí ayuda también mucho, ¿no? Pero ¿y cómo los padres pueden saber que su bebé tiene miedo? Esto sería casi otra charla. ¿Cómo lo pueden percibir, ¿no? Sí, los bebés hablan, aunque no tengan lenguaje con nuestras palabras, pero tienen lenguaje corporal, tienen gestos de la cara y luego tienen el llanto. El llanto es todo un lenguaje. También, no se lo he dicho, que hago formación también de terapeutas, una formación larga, y ahí en una de las clases, uno de los módulos que doy, les pongo varias grabaciones de bebés llorando, ¿vale? Y les digo así también, incluso con los ojos cerrados, porque está en un vídeo, digo que no miren ni siquiera al bebé, simplemente con los ojos cerrados, que escuchen qué emoción les llega. Sí. Y los bebés lloran con miedo, lloran con mucha rabia a veces, lloran de tristeza. La tristeza empieza un poquito más tarde. No sé si os habéis fijado que no siempre es así, pero muchas veces los bebés empiezan a llorar con lágrima a los 4, 5 o 6 meses, que es cuando realmente pueden empezar a sentir la tristeza. La tristeza es una emoción un poquito más desarrollada que el miedo o la rabia, ¿vale? Porque claro, esto se explica un poco con el tema del vínculo, ¿no? Que empiezan a tener muy claro, ¿no? La mamá cuando se va, ¿no? Y tal, y que vuelve o no, ¿vale? Es la presencia, ¿no? Claro, cuando son muy pequeños entran en terror cuando están separados del cuerpo de la madre, porque se siente morir justamente, es uno de los momentos donde se genera mucho el miedo a la muerte, ¿no? Se siente morir porque no se pueden, han estado 9 meses en contacto constante y no pueden entender que de repente no hay contacto,
hay este frío, ¿no? Y entonces, dice aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Porque aún no tienen esta conciencia, ¿no? De que el objeto, bueno, la madre, ¿no? Va a volver, ¿no? No lo saben. Y claro, sin la madre están muertos, porque no se pueden desplazar, nacen totalmente dependientes nuestros bebés, ¿no? En otros animales, mamíferos, eso se ponen al de nacer y ya están de pie, ¿no? Y pueden buscar la teta activamente. Si un bebé humano, imposible esto, ¿no? Si está encima del cuerpo de la madre, sí. Esto es muy bonito también de ver, cuando recién nacidos, ¿no? Huelen y empiezan a desplazarse hacia la teta y la buscan ellos, ¿eh? Pero mucho más no se pueden desplazar, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezan a sentir la pérdida, ¿no? A darse cuenta, ¿no? Que ahí empiezan a llorar con tristeza también, pero antes sobre todo el miedo, el llanto es de miedo o de rabia, sobre todo. Y por la noche, cuando un niño llora, Uh-huh. ¿es aconsejable llevártelo contigo? Uh-huh. Es Sí. que No, yo diría porque incluso, ahí sí, no, eso es una buena pregunta y Teorías. se habla poco y bueno, en algunos entornos sí que se habla mucho, pero claro, es justamente el tema de que los bebés, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Que deberían dormir solos en la cuna y tal. Yo diría, y hay muchas teorías sobre esto, que dicen que los bebés no han de dormir solos, ¿no? Porque es también, no sé, estoy buscando una palabra que no suene tan fuerte. Pero, Ya te lo digo yo, barbaridad. no lo quería decir Barbaridad. así, pero vamos, que un bebé, claro, lo que he dicho antes, no viene de un contacto constante, ¿no? Y se me dicen, no hay que acostumbrarlos a los brazos, es que ya están acostumbrados a los brazos, al contacto, ¿no? Ya tienen este contacto y es durísimo para un bebé que de repente lo dejan ahí, no lo puede encajar, esto no lo puede entender, ¿no? Entonces, por eso decía antes el método Estevil, entonces es como un método que dejan al bebé ahí llorando y es verdad que funciona en el sentido de que el bebé deja de llorar rápidamente, en una semana o dos ya no llora más, pero esto es bueno. Sí, queda dentro. Claro, es que queda dentro y le han enseñado a no expresarse, a no expresar su emoción. Y esto no puede ser bueno. Entonces, un bebé necesita el contacto constante, ¿no? Hay un libro, no sé si igual lo tenéis por aquí, de la Jan Lidloff, El concepto del continuum se llama. Sí. ¿Sí? No sé si está aquí, yo lo he leído y es una barbaridad, Sí, es precioso ese libro. sí, y habla de una tribu, ¿no? Que tienen el primer año de los bebés, ¿no? El año de no tocar el suelo. Y va de brazo en brazo y está en brazo de una madre y no duermen solos, así que no, ¿para qué? Y son niños sanísimos y niños muy seguros de sí mismos, que juegan salvajemente y no se hacen nunca daño, no se enferman, bueno, una Y maravilla. luego nunca tienen vértigo. Tampoco, no desarrollan no. vértigo de adultos. No, Que- sí, claro. El vértigo tiene muchísimo que ver con el miedo a la ¿Sabéis muerte. las típicas fotos que se ven obreros en los rascacielos de Nueva York sentados comiéndose un bocadillo a 200 metros de altura? Son estos indios. Sí, No sí, es sí, coña, sí, los sí, cogían sí. de esos porque nadie tenía las narices de trabajar ahí arriba. Claro. Y ellos no tienen vértigo, es una emoción Claro. Bueno, que no la conocen. sí, sí. No, de hecho, también me acuerdo en el libro ponían que en el sitio donde vivían había también como un precipicio que bajaba ahí de repente y entonces nadie le decía nunca nada a los niños. Incluso los que igual apenas caminaban y se iban con los demás y se acercaban al precipicio y ninguno se tiraba para abajo, ¿no? Pero eso es la confianza en la vida, ¿no? Si un niño tranquilo, feliz, cuidado, que ha tenido contacto suficiente y todo, ¿por qué se iba a tirar para abajo? Claro, claro. Los animales tampoco se tiran Por los precipicios. Claro, No, y nadie les ha dicho que cuidado, no, porque no, lo saben, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Este contacto. Y además es que es súper cómodo, porque claro, estás durmiendo ahí con tu bebé y ya no tienes que levantarte constantemente porque está llorando y cuando empieza pide teta, ¿no? Y entonces está ahí al lado de mamá, ya durmiendo ahí, y antes de que llore ya le estás dando... ¿sabes? Es súper cómodo y es bonito y es bueno. Y
Y que luego hay mucha preocupación, que los bebés luego no, se van a mal acostumbrar y nunca te los vas a sacar de la cama. No es verdad. Que los animales también, no se quedan toda la vida al lado de mamá, de toda la vida mamando. O sea, no, es que hay un momento que cogen su autonomía y luego al final se independizan y los bebés humanos igual, tranquilos que se harán grandes. Cuando tengan 30 años ya no lo miran en cámara. Y muchísimo antes. Y muchísimo antes también, ¿no? Y si quieren venir con 30 años, que también es una vez. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, antes de nada, os recomiendo a los que estéis viendo esto y a los 5 que estáis por aquí, en el canal de YouTube de Plural 21 podéis encontrar una lista de vídeos que se llama Concepción y Parto, donde hablamos con personas, con madres, de cómo gestionan ellas el parto, con una pediatra, homeópata también. Bueno, os recomiendo que le peguéis un vistazo que allí, entrevistando a Lua Catalá, me di cuenta de algo que nunca había tenido en cuenta, que ella, en la gestión del niño, ella introduce también los momentos previos a la concepción. Que yo esto... ¡Hola! Sí, hombre, claro. Si previo a la concepción ya no estás armónico, ya no estás bien... El niño está creado en el momento de la concepción. Si tú llegas mal a ese momento, el niño no te saldrá bien, por ya de base. Hostia. Bueno, si esto lo reflexionamos un poco más, porque también trabajo un poco con este tema y tal, si nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, claro, pues que estamos hablando de las células que están en el cuerpo, ¿no? De la madre y el padre. Bueno, en el padre hay unas cuantas más, pero al final llega una, ¿no? Llegan muchas, por cierto, también eso es otro cuento que nos cuentan, pero sí. Es que no es una competición, ¿no? Porque van muchas justamente para ayudarse unas a otras para que al final llegue una, ¿no? Y las demás le ayudan, ¿vale? Eso es un trabajo en equipo. Oh, yeah. Entonces estas células que llegan al final, ¿no? Estas dos, claro, también tienen memoria, como todas las células tienen memoria. Entonces todo lo que ha pasado antes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una violación, ¿no? Esto imaginaos, ¿no? Lo que ya viene con una carga. Claro, pero también ahí sí que quiero decir también que no hay nada irreversible, ¿vale? Siempre se pueden hacer cosas, ¿vale? Que si luego, por ejemplo, esta madre violada, ¿no? Que empieza a de alguna manera establecer un vínculo con este bebé, ¿no? Y a darle mucho amor y todo esto se puede reparar, ¿no? Es que, ¿vale? Esto también lo quiero decir porque a veces suena todo tan terrible, ¿no? Lo que explico o lo explicamos y no, que se pueden hacer muchas cosas también, ¿no? También eso del trabajo que hago con los bebés y todo esto, eso es una maravilla, además en poco tiempo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y también, esto lo que explica Lua, también nos tendría que hacer reflexionar sobre todo el tema de in vitro, ¿no? ¿Qué tipo de concepción y qué registros, ¿no? También tener un bebé que ha sido concebido de esta manera, ¿no? Lo mismo, no hay nada que no tenga solución, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay un registro ahí, ya, ¿no? Y que hay, según como haya sido también una falta de amor, ¿no? No hay amor en este momento. Claro, concebir un bebé, lo óptimo sería realmente que sea un acto de amor. Pero bueno, no siempre es óptimo, también hay que decirlo, ¿no? Pues repito, que se pueden hacer muchas cosas, pero es importante también tener conciencia, ¿vale? Si digo, bueno, in vitro, no pasa nada. No, in vitro sí pasa algo y justamente es bueno que yo sepa que si aquí pasa algo para que yo pueda darle a este niño, ¿no? Y intuir qué es lo que va a necesitar de mí, ¿no? Más quizás que otro bebé, ¿no?
Por eso es tan importante tener conciencia y ya está. Así que con esto ya hacemos mucho. Bueno, súper agradecido, ¿no? de que nos haya explicado estas cosas tan importantes que Pero sube un poquito más el tono, que te pille el micro. que súper agradecido, es un privilegio escuchar pues estas cosas tan importantes que son tan esenciales y que parece que no lo que a nivel general no se tiene en cuenta, ¿no? Es que yo creo que el nivel de barbarie que está alcanzando nuestra sociedad Sí, sí. tiene un mínimo de a poco que aportes. Es que estamos en un momento tan degradado que cualquier cosita que digas es bien recibida, entiendo yo, ¿no? Es que solo las Sin mascarillas decir con que lo los tuyo no niños. tenga importancia. Sí, ¿eh? no, pero sí, es que vamos hacia una deshumanización Deshumanización impresionante. Sí, sí. Ya llevamos años en este camino, pero... Lo que hay un... Mira, te voy a hacer la pregunta que tenía pensada antes. Hemos pasado de esto, me lo ha dicho mi padre, me lo ha dicho mi suegra, de ostras, cuando nacieron tus hijos yo reviví. Esto me lo ha dicho mi padre, me lo ha dicho mi suegra, y hablas con abuelos y dicen, ostras, es una inyección de vida ver al bebé y tener al bebé y compartir con el bebé. Sí, sí. Y hemos convertido al niño, en lugar de una fuente de vida, en un riesgo para la vida, en los últimos 2 años. Que hemos convencido a gran parte de la sociedad que estar cerca de niños es peligroso. Y hemos obligado a unos sujetos llamados profesores a convivir con el miedo al niño delante de niños, con lo cual la transmisión... Que es el miedo a la muerte. El miedo claro, al niño el niño es fuente de muerte, Sí, sí. cuando tradicionalmente el niño era fuente de vida. Claro. ¿Tú qué te dedicas a este tema? A 10 años vista, ¿qué podemos esperar de la generación que ha vivido, que se ha sentido como veneno? O sea, les han llamado a los niños, eres un veneno, vas a matar a tus abuelos, vas a matar a tu entorno. ¿Qué esperas tú encontrarte? Un poco lo que he explicado antes, ¿no? Es una sensación de culpa impresionante, ¿vale? Porque la culpa es algo que se genera en la infancia y luego a veces te encuentras adultos y dices, ay, sí, lo siento mucho, mi culpa, tal, mi culpa. Y siempre, ¿no? Porque son adultos que de pequeños han vivido mucho esta sensación de culpa, ¿no? Y ahora estos niños, por un lado, muchísima culpa. Desde la culpa, incluso autolesiones, que ya ha habido antes, pues más. Miedo al contacto con los de su misma edad, con otros adultos, ese miedo al contacto en general que lleva, también lo que he dicho antes, a un distanciamiento, a una soledad, a un aislamiento. Claro, que si no se podemos sentir las personas, si no nos podemos tocar, porque claro, este miedo se queda registrado también. Son 2 años y espérate lo que viene, pero bueno, de momento 2 años que les han ido diciendo esto. Son 2 años en la vida de un niño, es mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Es cada día, repitiéndoles esto, ¿no? Y vamos, un miedo al contacto impresionante, más allá de la culpa también. Y luego también lo que he dicho antes, los TOCs, ¿no? Es decir, un TOC también, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es un poco también el miedo a la muerte, ¿no? Como si lo sintiera a cada momento, no lo podría ni soportar, ¿vale? Y de ahí hago cosas para distraerme, ¿no? Por ejemplo, lavarme las manos constantemente, que está relacionado con esto, y entonces yo me lavo las manos y ya está. Mira, ¿ves? Ya está, ya no puedo, ya ni piensa en que podría matar a alguien porque ya está desvinculado, ¿no? Simplemente ya no hace esta relación y
coge la costumbre, lavarse las manos y no tocar nada, y cuando va a un sitio pues saca un pañuelo y toca la maneta en la puerta con el pañuelo, y luego se vuelve a lavar las manos, ¿vale? Entonces es simplemente una costumbre muy obsesiva, pero además desde ahí se crea salvo. Y se quita también culpa de alguna manera, porque claro, como yo soy tan limpia, ya no puedo contagiar a nadie, ya no hago daño, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver en grandes cantidades, y depresiones, suicidios, bueno, yo no sé, esta generación, el daño que le han hecho a estos niños, bueno, es terrible, es terrible. Yo no sé cómo deshacer esto, sobre todo porque, bueno, se puede deshacer, sí se puede, pero claro, Igual si ni no hay se- conciencia, si los adultos no tienen conciencia de lo que les han hecho a estos niños, ahí no se puede cambiar. Ahí no se puede cambiar. Primero tiene que haber conciencia que estos niños han sufrido muchísimo, ¿no? Tendría que haber millones de mujeres como tú. Sí. Hacen falta. Sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier adulto, ¿no? Con esta visión, ¿no? que se da cuenta, ¿no? del daño y sintiendo la empatía con los niños, dándoles contacto, muchos abrazos, y decirles, no, tú tranquilo, que tú a mí no me puedes hacer daño, yo ya sé que no me vas a hacer daño, ¿no? Y ven aquí, que yo te puedo coger en brazos, y respira, me puedes echar tu aliento y tampoco pasa nada, ¿no? Y un adulto que tiene esta tranquilidad, esta empatía, sí que puede ayudarle mucho a un niño. Bueno, yo estoy muy contenta con mi nieta cuando empezaban a decir todo esto, lo de menos mal que ella no le han dicho nunca esto, porque no va tampoco a un colegio de los habituales. y nunca en casa no teníamos este miedo. Yo sé que menos mal, en plena pandemia, venía, dame abrazos, besos, y yo tan feliz, digo, menos mal, ¿sabes? Porque a mí también me va bien este contacto, ¿no? A Lo todo que el tú mundo. decías, ¿no? Es que el contacto con los niños, ¿no? Te da vida también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se ha cortado la conexión, ha caído la... tac. ¿No? ¿Se ha pasado alguna vez, no? ¿No? Alguna vez, sí, ¿No? va Ahora, temporadas y a ratos, llevamos El libro que habéis dicho, el concepto de continuum. El Yo lo concepto. compré aquí, en plural, hace años, Sí, tiene años ya. sí, y lo que no sé si ahora está, creo que no lo tenemos. ¿Concepto de? Continuum, Continuum. con 2 Ns, continuum. Sí, esta gente sí que no tenía miedo a la muerte. Es como, claro, si estás en la naturaleza y lo ves cada día, es como que ya te identificas con esto también, ¿no? Y es curioso cómo un individuo que ha pasado un año sin tocar el suelo, luego pierde el miedo a las alturas. O sea, no conoce el miedo a las alturas. No es que lo haya perdido, es que no lo conoce. No. Que a mí, yo en ocasiones, solo viendo a un trabajador limpiando cristales en una fachada, ya me siento incómodo, solo de verlo. Claro. Sí, sí. Bueno, la seguridad que te dan los brazos, ¿no? De los padres, de la madre. Sí, sí. Y Pero yo... claro, ahora realmente Otra vez se ha con cortado. las madres trabajando Ah, constantemente, y los niños pues en guardería Aquí, todo esto se ha perdido. aquí entramos en otro tema, que es todo esta idea, ¿no? Que se llama. del feminismo y Sí. todo esto. Mm, A los niños esto les hace mucho daño. mucho daño, claro. Claro, no tiene nada de natural esto. Y bueno, si me oyen me matan. Pero claro, No. es políticamente incorrecto decir Correcto, estas pero cosas, se hace. pero Sí. es que es así. Y Sí. buah, es que aquí ya podemos entrar están generando unas perversiones en las personas, en los niños. Incluso lo que hacen los colegios ahora, ¿no? Que es la educación de la identidad de género Sí, y todas estas bueno, cosas. esto Y que es que no sé, es que no somos iguales. Otra cosa es que tengamos los mismos derechos, ¿no? Una Eso es mujer puede diferente. trabajar en lo mismo que un hombre, ¿por qué no? Evidentemente. Y un hombre puede trabajar en lo mismo que una mujer también, ¿por qué no?
Pero claro, el cuerpo de una mujer no es lo mismo que el cuerpo de un hombre, y un bebé necesita el cuerpo de la madre. Sale Mira, de él. a mi hijo en el instituto hicieron un día, un 8 de marzo, un evento en la sala de actos de la mujer tiene derechos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces pues mi hijo fue a este evento. Y se le ocurrió decir, él pidió la palabra, le dieron la palabra, y se le ocurrió decir que él veía evidente que un hombre y una mujer debían tener los mismos derechos, que para él era evidente, pero que del mismo modo que era evidente que un hombre y una mujer tenían los mismos derechos o debían tener los mismos derechos, también veía evidente que cuando hay un bebé por en medio, igual la distribución de derechos se debería ver modificada porque el bebé también tiene sus derechos. Claro, exactamente. Igual ahí la mujer no es que pierda derechos, es que se ve subyugada a una situación que es más grande. Buah, yo creo que saca a mi hijo un lanzallamas y empieza a quemar profesores y no se lía tan gorda. ¿Vale? Lo cual te deja clarísimo Sí, sí. ¿Hasta dónde hemos llegado? hasta dónde hemos llegado. Impresionante. Que un profesor, o sea, que los alumnos no reconozcan, que para mí es evidente, cuando mi hijo me dijo, oye papá, que hoy he dicho esto en el cole, ¿a ti qué te parece? Digo, chico, me saco el sombrero. ¿Cuál crees que ha sido la reacción? Me preguntó después. Pues me han empezado a broncar, a gritarme, y digo, no, la has cagado. O sea, a partir de mañana vas a ser el machista del instituto. Y Effective Wonder. O sea, así fue. Qué fuerte. ¿Con cuántos años dijo esto? Pues esto en segundo de la ESO. Wow. Valiente. Sí, no. O inconsciente. Yo creo que está ahí. Hablaba de esto lo que sentía y ya Sí. está, ¿no? Claro, es que es así, es tan evidente que bueno. Pues que sí. ningún profesor, yo le dije, no sé, supongo que algún profesor habrá dicho algo. No, todos los profesores callados y se ha montado un guirigay que yo es que soy un machista, yo es que soy un misógino, Sí. yo es que soy, oye, perdón. Ya te decía yo que era políticamente incorrecto, sí, pero vamos, que también es el tema es ¿qué es lo que valoramos en nuestra sociedad? Porque claro, es una sociedad patriarcal y donde se valora como algo bueno, como un derecho, a donde todo el mundo tiene que aspirar, ¿no? Es a tener un super trabajo, a tener unos super ingresos, Claro, pero es que y a esto trabajar es y a un- no sé qué. Entonces, esto es como si fuera el no va más para hombres y para mujeres. Ahora, ser madre es casi peor que yo qué sé, que ser mujer de limpieza, que esto también está desvaloradísimo cuando es un trabajo súper importante, es de hombres y mujeres también, que vienen a limpiarte. Oye, a mí me han Digo, dicho- joder, qué guay, ¿no? Qué bueno, porque si no pueden hacer este tipo de trabajo, ¿no? Yo no me puedo dedicar, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? O también a mi trabajo, ¿por qué no? ¿No? Pero si tengo hijos pequeños, es que es un privilegio poder ser madre. Es súper bonito, sobre todo cuando tu hijo te necesita y cuando tú lo puedes sentir y cuando tienes una conexión con él, es que no tienes ni ganas de irte a trabajar. No, claro que no. Ningunas. Yo he estado también durante unos años trabajando en una casa de nacimientos y entonces, claro, había algunas que se lo podían montar más o menos bien en el trabajo y podían estar un año o año y medio y tal. Pero luego otras que después de 4, 5, 6 meses ya tenían que volver a trabajar y sufrían mucho. En una separación de un bebé tan pequeño, eso es un sufrimiento. Porque estas mamás pues disfrutan de estar con su hijo. Es que en realidad también lo podemos considerar una profesión y es la mejor del mundo. Antes de terapeuta y todo. Y en la que no hay igualdad, porque ahí los hombres, No, los yo por otros. mucho que quiera no puedo ser madre. No, pero puede ser padre, que también Sí, no, es un no. privilegio. A ver, pero déjame que haga yo ahí un aporte, o que es falso que vivamos en un patriarcado. Bueno, Vivimos, depende cómo lo definamos. claro, Sí. pero
los hindúes que lo tienen muy trabajado esto, ellos dicen que se viene de un matriarcado, de una matrifocalidad que derivó en matriarcado, que ese matriarcado se estropeó, apareció el patriarcado y que el patriarcado, una vez estropeado, aparece el mercado. No, Sí, que es pero peor, es que es así. que es peor. Y es claro, es que ahora en el patriarcado la palabra patriarca ya viene de paternidad, ya implica tener hijos. Claro. Ya no hablamos de matrifocalidad o de matriarcado, por supuesto. Ahí se da por sentado que hay hijos, pero no se puede concebir una sociedad patriarcal si no hay padres. Ya. Claro. Y vivimos en una sociedad en la que el hombre no desea ser padre y la mujer no desea ser madre. O sea, no podemos definir eso como patriarcado. Sí, sí. Y lo que ella ha dicho, ahora lo que se valora es una vida laboral súper guays, con un puesto súper que te pees, eso es mercado. Sí, sí. Es la vida del mercado. Ya no hay un hombre que dé un golpe en la mesa y diga, por mis cojones se hace eso. Ahora es mi jefe me ha dicho que ahora me toca hacer esto. Claro. Que es el mercado de nuevo. Mercado. No, y ahí también entra, por eso decía, depende cómo Sí, lo sí, sí. definas, ¿no? Pero es que ahí claro, se me entra por lo despiertan- que se asocia, que tampoco me gusta asociarlo de esta manera, pero se asocian unos valores, ¿no?, al patriarcado y otros valores al matriarcado, ¿no? Entonces, en este sentido, como has dicho, el mercado. El mercado tiene estos valores que se asocian al patriarcado, que es que digo, a mí toda esa terminología no me acaba de convencer, pero es más para que nos entendamos, ¿no? Entonces ahí es el mercado o patriarcado serían los valores de competir, ganar, bueno, todo esto está por encima del otro, ¿no? Todo esto, y en cambio en lo que decían los valores matriarcado tampoco me gusta, ¿eh? De maternaje, digamos, sería el cuidar, la cooperación, la colaboración, todo esto. Estos son otro tipo de valores. Es así como se asocia, ¿eh? Aunque la terminología ya te digo que no me acaba de convencer. Pero estos valores sí que son importantes. Y el hecho de que no existan apenas estos valores en nuestra sociedad, por eso tampoco me gusta lo del patriarcado, hacen sufrir a hombres y a mujeres, ¿vale? Todos necesitamos de cuidados, necesitamos cooperar en vez de competir. Así que todos queremos esto, hombres y mujeres, ¿vale? Por eso digo que la terminología no me gusta, pero lo que sí que se tiene que buscar es cambiar los valores de esta sociedad, que bueno, valores que casi ya no Es que tiene. No hay. Y los que hay son estos. El mercado. Sí, competir, ganar, tener más, ser mejor, ser no sé qué. Cuando en realidad, claro, cuando en realidad teniendo más, pues igual tienes mucho menos en realidad. Esto, por ejemplo, volvemos al tema de la muerte. Una persona que toda la vida ha estado buscando tener más y ser más y no sé qué, cuando se muera, y claro, ahí empezamos a mirar para atrás, cuando pilla una enfermedad, y dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho realmente que haya tenido un sentido? ¿Qué es lo que nos da sentido a la vida? Pues el contacto, el amor, el afecto, ¿no? el estar con otras personas, el compartir. Esto es lo que nos da al final sentido, ¿no? Ayudar también, ¿no? Pero sobre competir, no sé, que ahí llegas al final de la vida, miras para atrás y estas personas no pueden soltar, ¿eh? Están un poco vacías, quizás. Están muy vacías y no pueden soltar, bueno, se están a punto de morir, están ahí, que no quiero, ¿no? Pues, ¿quieres hacer alguna pregunta? Tengo muchas, pero yo soy, creo que, la paciente para todo esto. Todos tenemos trabajo ahí que hacer. Sí. Bueno, yo estoy aprendiendo todo esto. Venía como viviendo de manera inconsciente sin conocerme, estoy en este proceso de autoconocimiento, de identificar los miedos. De hecho, estar aquí es como, wow, ¿no? Estoy aquí y muy agradecida porque, bueno, al final del universo todo se alinea para que pueda estar aquí comprendiendo un poquito más acerca de los miedos. Y también que he leído, tenía alguna lectura de cómo nosotros elegimos la familia, ¿no? para experimentar todo esto.
¿cómo se podría asimilar, ¿no? Porque depende de la experiencia de donde vengas, si es muy traumática, hacerte responsable y decir, vale, yo elegí esta familia para experimentar todo esto, y es como la misión que tienen de transformarlo todo. Conozco esta teoría y no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Yo quiero explicar, porque si no es como que no te gusta, porque si no, es que yo le he dado mucha reflexión, le he dado muchas vueltas, pero elegimos, si es una elección es absolutamente inconsciente, ¿no? ¿Por qué no me gusta entonces? Estamos de repente, nacemos ahí en una familia, ¿no? Nos conciben y ahí luego nacemos. Y con esta teoría, de alguna manera lo que hacen, los padres, ¿no? Que la conocen, de alguna manera es como un alivio para los padres. Así que, bueno, yo ya sé que no lo estoy haciendo bien, incluso lo estoy haciendo fatal, pero claro, como mi hijo ya ha elegido venir de aquí con nosotros, pues mira, ya se lo trabajará. como quitarle responsabilidad a los padres, ¿no? Por eso no me gusta. Sí que es cierto que, claro, si nacemos en una familia, esto nos da un trabajo, y a veces un trabajo de por vida, ¿no? De encajar esto, de cómo, lo que decía antes, ¿no? De romper, porque las familias tienen estas historias de familiares también, ¿no? De una generación a la siguiente, ¿no? Y el trabajo que tenemos, si realmente cobramos conciencia, porque también podemos no cobrar conciencia y no hacemos nada y se lo pasamos a la siguiente generación y ya está. Y ya da igual que tú hayas elegido esta familia o no, porque luego ya, ¿no? Pero si tú dices, vale, sí, he nacido en esta familia, aquí ha habido estos problemas, me han afectado a mí de esta manera o de la otra manera, y de aquí tengo temas importantes que yo quiero trabajar para mí, quiero coger una responsabilidad y a ver cómo puedo solucionarme esto. Claro, para eso sí que es importante, ¿no? Tener esta conciencia, pero no como el fatalismo, como diciendo que, vale, pues mira, esto es lo que me ha tocado vivir, porque he elegido esto. Mira, haber elegido mejor. no sé. Claro, a mí me parece una teoría un poco dura. Es Sí. una oportunidad de aprender cosas, ¿no? Es bonito cuando empieza el camino y dices, pues doy un paso, luego otro, y vas aprendiendo sin darte cuenta, y un día pues sientes satisfecho o satisfecha, ¿no? De haber hecho un camino hacia pues a eso, a crecer, a aprender. Sí, al final, entiendo que esa teoría al final es, el niño decide desde dónde comienza su camino de autoexploración y desarrollo. Y al final, bueno, pues sí, o sea, yo le veo insustancial. Sí, no, ¿no? el niño escoge, vale, ya, pero Claro, por eso, para el niño es insustancial. al final tendrá que hacer lo mismo Claro. que cualquiera, que es trabajarse, ser él, aprender a limitar sus miedos, aprender a limitar sus ansiedades. Sí. Se lo va a encontrar igual, haya nacido donde haya nacido. Claro. ¿O te crees que los hijos de Bill Gates no toman antidepresivos, ni ellos están ahí en el logom todo el día? No, yo creo que sabe muy bien que la medicación es malísima y no están tomando nada. No, pero que el no tomar medicación, como no hagas determinado tipo de trabajo, sí. Y nazcas donde nazcas, lo tienes que hacer. Sí, por eso es que esta teoría en sí es esto, ¿no? Es que, claro, yo he nacido en tal familia y sí, me están dando trabajo, ¿no? Aquí tengo que hacer cosas, ¿no? Conmigo. Y lo otro es esto, ¿no? Como descarga un poco a los padres de responsabilidad esta teoría, y esto a mí no me gusta, ¿vale? Los padres no son culpables, pero sí que son responsables, ¿vale? Y esto es diferente, no es lo mismo ni de lejos, ¿eh? Es muy importante entender esta diferencia, pero que los padres deberían saber que tienen ahí una responsabilidad muy importante y se tendrían que mirar, se tendrían que dar cuenta. Y por eso también es lo que me encanta en terapia, es empezar a trabajar con gente joven
¿no? Que también he tenido algún caso, ¿no? Muy pocos, pero sí he tenido alguno, ¿no? Que aún no eran ni papás, ni mamás, ni nada, y luego conocen una pareja, y luego ya son padres, claro, y a lo mejor incluso los dos hacen terapia, y claro, hay una conciencia muy diferente. También la cagan, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, porque todo el mundo tenemos una historia, no hay padres perfectos, y esto también es así, y es muy importante también que nos lo podamos reconocer. Pero bueno, yo como madre también, que la he cagado como todo el mundo, pero igualmente hay una conciencia y que cuando los hijos ya de más mayores, ¿no? Y pueden decir, oye, esto aquí, esto me hacía daño, lo que me hacía es ahí, esto a mí no me fue bien. Ahí quizás tenemos una escucha muy diferente, ¿no? Cuando tenemos ya trabajadas nuestra propia historia, la relación con nuestros propios padres y todo, ¿no? Tenemos una escucha muy diferente a que si no hubiéramos hecho nunca ningún trabajo, ¿no? Pues vamos terminando. Sí. Yo antes, es que si no lo digo reviento, a quien esté barajando el método Estivil, por favor. Mi madre no me aplicó el método Estivil. El doctor Estivil era el doctor de mi madre, directamente. Voilà. O sea, yo me comí el método Estivil a rajatabla, pam, pam, pam. Y del listado excepto una de los elementos, todos los demás, el Menda Lerenda los ha tenido, todos. Pam. Vale, entonces, por favor, nada de método Estivil y colecho. Colecho. A Sí, se lo he dormir dicho con el los nombre. críos. Sí, colecho y teta de demanda, pero no por entenderlo como que ahora es la moda, No, es que es lo natural. Sentirlo, es lo natural, es que hay que sentirlo, ¿no? Y Sí. esto es difícil también, ¿eh? Si unos padres dicen, sí, yo sé que esto es bueno y lo quiero hacer, ¿no? Pero tener un contacto tan constante del bebé ahí encima, la demanda constante, porque un bebé pide y no para de pedir, ¿no? Y como esto es muy difícil también, ¿eh? Poder dar todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, hagamos todo lo posible, ¿no? Como padres. Porque luego muchas de estas cosas se evitan. Ya, sí. Y que el hacer colecho y mandar al doctor Estivil a pastar no te garantiza falta de problemas con tus hijos, que el hecho de que te trabajes no garantiza nada. Y al final el ser padre es algo que se aprende. Y solo se aprende de una manera a base de equivocarse. Sí, No hay otra manera de aprender. sí. Entonces, tranquilidad a los que estéis mirándonos y a saco, a aprender a base de cagarla. La conciencia también es diferente. Bueno, O sea, ya, pero decir que las luego, cosas, ostras, ¿no? hablas con padres que se autofustigan y ese tío, tranqui. Que tú lo has hecho de buena fe, Claro. sí, lo has hecho lo mejor que has sabido, sí, pues, chico, Claro, eso sí. ¿cómo aprendiste a andar? Cayéndote. ¿Cómo aprendiste a ir en bicicleta? Cayéndote. ¿Cómo aprendiste a sumar? Fallando. ¿Cómo aprendiste a escribir? Con falta de ortografía. ¿Cómo aprendes a ser padre? Cagándola. Es que no hay otra manera. Solo se aprende así, Claro. ¿no? Sí. Venga. Bueno, también muchísimas gracias por venir, también los que me han escuchado. Despídete de la gente que nos esté viendo. Sí, He cortado la es que- comunicación porque no para de dar errores. Sí, O sea, al pero- final, los últimos 6 minutos, Ujú. es que es una locura, se ha vuelto loco. Bueno, Lo subiré a YouTube de todos modos, para la semana que viene, finales o principios de la siguiente, espero que esté en YouTube. muy bien. Si te quieres despedir de los 4 gatitos, más de los... Sí, igual más personalmente. Ahora Vale. sí. ¿Vale? Y- Pues venga, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo, un beso a todos.